Hola compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo de Sala de Maestros, como cada quincena estamos aquí. Y este es uno de los capítulos que más habíamos deseado que se pudiera dar porque platicándolo con la personita que ahorita les vamos a presentar, creo que es importante estas herramientas y todo lo que necesitamos en nuestra labor diaria. Recuerden que estos capítulos tienen la intención de que ustedes puedan retomar lo más posible para su práctica docente. Claro, no traemos la varita mágica para cambiar las cosas, pero la intención es esa, que ustedes saquen provecho de todo esto. Y ya saben que el lema de este podcast es que no existe mejor persona para hablar de nosotros mismos que nosotros mismos. Entonces, déjenme presentarles con muchísimo gusto a Lore González. Hola Lore, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Irving, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Oye, pues muchísimas gracias a ti. Sabemos que pues el tiempo es limitado y sobre todo que hay muchas cosas que hacer, pero estamos contentos de poder platicar contigo. Para quienes no te conozcan y no tengan la oportunidad de tener esta cercanía como yo la tengo para poder platicar contigo, platícanos un poco de qué va tu especialidad y el porqué de nuestra conversación, oye. Ok, bueno, mira, yo soy psicóloga de la salud, soy terapeuta ABA y terapeuta del juego. Trabajo sobre todo con trastornos de neurodesarrollo. Soy directora de un centro de neurodesarrollo y salud mental atendiendo a niños y adolescentes con neurodivergencias. Se llama Cocorilo. Y bueno, el tema de hoy pues es enfocarnos mucho en la práctica de estrategias para la inclusión, ¿no? De repente hablamos muchísimo esta palabra de inclusión, pero ¿cómo la aterrizamos en nuestro día a día? En las aulas, sobre todo. Exactamente, siempre es ya tienes al pequeñito ahí, ahora qué vamos a hacer. Pero antes de que avancemos a este tema súper interesante, me gustaría que pudiéramos hacer como una vuelta hacia atrás un poco y que nos platicaras del por qué psicología para ti, del por qué enfocarte en esta área de la salud y las especialidades que tienes como terapeuta. Bueno, sobre todo salud, porque me encanta hacer programas de intervención, ¿no? Al final la psicología de la salud no está tan conocida debido a que pues tiene más renombre en lo clínico, tiene más renombre a lo mejor lo educativo. Sin embargo, el área de salud puede aplicar desde empresas, escuelas, nivel individual. Y lo que nos encargamos nosotros es de la cuestión de prevención de la enfermedad o una vez que ya está la enfermedad o una condición, evitar los síntomas más graves de la misma. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues se hace un análisis general del caso y de acuerdo a las particularidades vamos diseñando el programa de intervención, ¿no? En mi caso, pues soy psicóloga conductista, trabajo con la técnica ABA, que es una técnica que ha estado súper criticada, y no digo que esté mal. Al final debemos de ser conscientes del alcance de la ciencia. Sin embargo, nos quedamos, ¿no?, con el prejuicio de que lo científico es acá lo que hacen en el laboratorio, ¿no? Y lejos. Sin embargo, cuando nos lo aplica SAMS o bueno, tiendas, tiendas de grandes, o nos las aplican los cines, nos lo aplican tiendas departamentales de ropa, etcétera, ahí sí nos gusta el conductismo, ¿no? Entonces, bueno, yo trabajo con conductismo porque precisamente al trabajar con neurodivergencias, vamos ayudando al cerebro, ocupamos la neuroplasticidad del cerebro, le enseñamos las habilidades. Una vez que ya las tiene, pues repetimos varias veces el ejercicio hasta que logra generalizar. Entonces, aquella habilidad que logró aquí, aquel procesamiento de información que logró aquí en el área de clínica, digamos, en el consultorio, pues que lo aplique en casa, en la escuela, en la iglesia, con el doctor, ¿no? En todos los ambientes donde pudiera haber estresantes distintos a los de aquí. Y soy terapeuta de juego también porque, pues al final no podemos evitar la parte humana, la parte mágica de la infancia, la importancia de la imaginación, de utilizar las estrategias individuales para que el pequeño a nivel emocional pues pueda procesar por ahí todas este cúmulo de información que de otra forma no sacaríamos, ¿no? Entonces, pues voy combinando estas dos partes, ¿no? A lo mejor la parte conductual con la parte pues divertida. Que es bien importante, ¿no? Sobre todo para los niveles y la manera en la que vamos a conversar hoy. Esta parte creo que no existe mejor persona para poder comentarnos el cómo abordarlo, que no seas tú porque tienes como estas especialidades en estas terapias. Hablaba acerca de las neurodivergencias. Yo me declaro completamente ignorante de todo este tema
y me gustaría que lo abordáramos desde el ABC de todo esto. Platícanos un poco acerca de las neurodivergencias y cómo es que nosotros como maestros lo manejamos en el aula o debiésemos manejarlo en el aula. Sí, fíjate que, bueno, al final todos somos neurodiversos, no existe un solo cerebro que trabaje exactamente igual, ¿no? Al final siempre estamos procesando información y lo vamos a aterrizar ahorita, ¿no? Estamos sintiendo nuestro cuerpo, estamos sentados, tú con los audífonos escuchas ruidos, yo escucho el ruido de la calle, ¿no? La sensación, si mi mano está fría. Todo el tiempo estamos procesando información y nuestro cerebro logra aún así poner atención y seguir platicando en un discurso coherente y lógico. En una neurodivergencia, el cerebro procesa diferente los estímulos y la información que va recibiendo. Entonces, se le dificulta un poquito más poner atención en esta tarea y empieza a me duele el pie, me aprieta el zapato, tengo comezón acá, y entonces empieza a divagar porque en vez de ir de la A a la B a la C, puede ir de la A a la N, regresa a la Z. Entonces, hay un procesamiento muy diferente en una neurodivergencia que en un neurotípico. Sin embargo, esto no significa que haya un problema de coeficiente intelectual, que no pueda aprender. Simplemente su cerebro da un poquito de más vueltas. Lo que hacemos en terapia, pues, es enseñarle a ese cerebro el caminito que es, digamos, más sencillo, el camino con menos vueltas, a integrar todos los estímulos que vienen del exterior y del interior, y entonces, pues, sobreponerse a ello y lograr aprender, memorizar, procesar, pensamiento lógico matemático, etcétera. Que es algo bien común en muchas personas el confundir esta parte, ¿no? De la neurodiversidad a algún problema mayor que tenga que ver con algún problema de retraso o alguna otra situación, ¿no? Eh, una vez como maestro que tienes, ¿cómo hago para identificar? Sabemos que están los compañeros de UDEI, sabemos que hay los CAMS y todo esto, pero no siempre está al alcance de todas las escuelas, lo sabemos. Y me gustaría que nos platicaras un poco de ¿cuáles son como las neurodivergencias más comunes que tú observas y de qué manera nosotros como maestros podemos comenzar a abordarlo de una manera responsable, entendiendo que existen los especialistas como lo eres tú? Fíjate que es muy buena tu pregunta porque de repente podemos confundir una condición emocional, ¿no? Y de repente tachamos al niño o a la niña de que, es que quiere atención, es que está en un proceso de adaptación, ¿no? Hablábamos ayer en una clase. Justamente es importante considerar la media, ¿no? Consideremos cómo se desarrolla el conocimiento humano y todas las pruebas que tenemos para medir el desarrollo. Pues al final estamos comparando de un cierto número de chicos, de habitantes de esta etapa de desarrollo, qué es lo que más o menos ya van aprendiendo, ¿no? Ya piensa a sumar, o si es más chiquito, pues ya a esta edad más o menos empieza a caminar, a decir palabritas. Entonces, cuando estamos en el salón de clases es un poco más sencillo porque pues al final tenemos una población de 30 en las escuelas con mayor cantidad de chicos, ¿no? Hasta 40 alumnos. Entonces, es ese pequeño que pudiera parecer que no llega, que como es que sí va, sí lleva un desarrollo, pero algo lo jala, ¿no? Y tú dices, ya no es un berrinche, ya no es una cuestión en donde él gane algo, ya podría ser una situación que le está limitando el entender lo que está pasando alrededor. Vemos que son chicos que son difíciles de adaptarse a los entornos sociales, o aunque lo hagan, siempre tienen como esta conducta de incomodidad, que los mismos chicos alrededor nos dicen, es que se acerca demasiado, no entiende cuando yo pongo mi límite personal, no me entiende cuando yo ya no quiero hablar y me sigue hablando, esta parte de lo privado y lo público no le queda muy claro, si no sigue instrucciones que sean más abstractas, ¿no? Que se toma todo muy literal, ¿no? Al final hay muchas neurodivergencias, pero en grandes rasgos, digamos, que es aquel pequeño que a pesar de que vemos que sí hay una intencionalidad de aprender, de comunicar, de establecer vínculos, no lo logra. Y un consejo para los compañeros maestros es que ya no se esperen al periodo de adaptación, ya no se esperen al periodo de, pues, hay que vaya poco a poco, ¿no? Es importante en la infancia intervenir a tiempo.
De verdad, un año de diferencia en intervención hace muchísimo, porque los periodos de desarrollo van tan rápido que la verdad es que un déficit podía convertirse en un trastorno. Entonces, es importante que si ya vemos que algo anda, pues hablarle a los papás, comunicarlo a la USAER, aquellos mecanismos que nos acompañan a nivel escolar. Justo acabas de tocar un tema bien importante que es a veces esperamos a que las cosas se vayan dando de poco a poco y me gustaría que fueras como muy explícita en esta parte de la diferencia entre un pequeño que fue abordado de manera pronta a un pequeño que se tardaron, no sé, es difícil entender cuánto tiempo es el ideal, ¿no? Pero ¿qué características muy marcadas encontramos de aquel que fue detectado de manera temprana a alguien que pasó un proceso largo para poder ser atendido, para que mis compañeros pudiéramos entender la gravedad de la situación y sobre todo lo importante que es dar pronta atención a todo esto? Digamos, vamos a aterrizarlo con alguna condición médica más evidente, ¿no? No es lo mismo que yo tenga mis padres, por ejemplo, con diabetes y que a mí ya comentan, ¿no? Cuidado con la diabetes porque están por ahí rondando y que yo tome las medidas y que yo vaya a intervenirme con un nutriólogo, con control de estudios de sangre, con médicos, ir cada año a hacerme un chequeo general, a que llegue yo con un cuadro en donde ya estoy totalmente dentro de la diabetes, ya tengo complicaciones, el azúcar altísimo, ¿no? No es lo mismo intervenir en una primera fase a nivel, digamos, de desarrollo que intervenir cuando las fases ya están más avanzadas. Claro. Entonces, mira, mi recomendación pues siempre es cuando tú lo notes, acude, porque siempre tenemos como un relojito que nos dice, algo no me suena, ¿no? Como padres les digo, escucha ese relojito, a veces no le hacemos caso, pero está ahí que nos llama la atención. No te esperes 2 años, no te esperes ni un año, ¿no? Es mejor que nos digan, no, estás exagerando, no tiene nada, y ya tenemos el chequeo, a que nos digan, sí, ¿qué crees? Y pudimos intervenir mucho antes. Y en esta parte, ¿crees que tenga que ver con un poco el proceso de aceptación de los papás y de los maestros? Porque en ocasiones me parece que, voy a hablar desde el aspecto de un maestro, porque pues como papá todavía no tengo la oportunidad de vivirlo, pero a veces siento que somos un poco necios en creer que se vuelve como un reto, cuando realmente no es un reto que esté en nuestras manos, como, a ver, si ya lo voy a ponerle el doble de atención, como forzar a alguna actividad en específico. ¿Crees que tenga que ver con eso, sobre todo en el caso de los adultos? Los padres es un tema complicadísimo porque pensamos que hay algo que yo no hice bien, que la culpa es mía cuando las neurodivergencias tienen muchísimas razones desde genéticas, etcétera, ¿no? Entonces, daño neurológico al nacer, condiciones que tienen que ver más allá de la crianza individual. Y a nivel escolar, creo que tiene mucho que ver con esta parte que le cargamos socialmente a los maestros. Como que, pues ahí ingéniatelas, ¿no? Este es tu grupo y resuelve. Y a ver cómo le haces que se aprenda, ¿no? También creo que no cuentan con ese apoyo de que muchas veces los maestros son los que piden apoyo y los papás, no, es que no puede contigo, ¿no? Entonces, creo que va más por un tema social que más que nada, ¿no? Ok, empezábamos a platicar acerca de este proceso de, bueno, ya identifiqué que algo no anda bien. Hay pequeñas estelas por ahí de algo que no está cuadrando. Ahora, en nuestra conversación previa hablábamos sobre integrar y contener. ¿Cómo podemos, cuál sería el primero de estos pasos y qué diferencia hay entre uno y otro en el caso de la educación? Ok. Bueno, es bien importante esta parte de la inclusión, de cómo hago que mi grupo funcione con los objetivos que tienen en ese periodo de tiempo, a la vez que ayudo a esta personita con una neurodivergencia a aprender. Para empezar, creo que es algo que nos falta mucho como sociedad, es psicoeducar. Entender que el no hablar de un tema no le quita importancia o no hace que desaparezca, sigue estando ahí. Entonces se vale que nosotros como dentro del grupo platiquemos y digamos, vamos a ayudar a este compañero que le está costando.
¿Cómo te sentirías tú, Pedrito, que te costara a ti también aprender a sumar? No, pues se siente bien feo, a mí en mi casa me regañan. Y entonces logramos esta parte empática de conexión, de decir el que se queda atrás no siempre es porque no tenga ganas de hacerlo o porque no tenga la capacidad, sino porque realmente lo está intentando y algo en el cerebro no conecta todavía. Entonces se vale que nos demos un tiempo para aterrizar esta parte y nosotros también entender que este reto no va a depender solo de nosotros. Podemos utilizar al grupo como una forma de sostén, porque entiendo que como maestro es un reto poner atención a cada uno de los casos y a cada una de las cabecitas que están a nuestro cuidado. Pero si el grupo está al tanto, puede ayudarnos mejor. Oiga, Miss, yo ya acabé, ¿puede irle a ayudar? O yo le explico. Yo tampoco entendía, pero ya le entendí, entonces ya sé cómo no hacerle. Yo le explico por dónde no. A lo mejor no le explico cómo sí, pero le explico por dónde ya no. Entonces, ayudamos a conectar, a que sea el grupo el que nos ayuda a jalarlo y también a que aterricen a través de su propio discurso infantil. Yo a veces lo trato de explicar pues desde mi lógica de adulto y los chicos pues no ven el mundo igual. Entonces, se vale que utilicemos al grupo para ayudar a contener. Ok. Y contener. Ajá, Ajá. ajá. Sí, la cuestión de la contención. Es importante saber que cuando un chico con una neurodivergencia tiene un desborde emocional, que los llamamos berrinches, los llamamos que está agresivo, nos está hablando de que su cerebro se llenó tanto de cortisol, se llenó tanto de adrenalina, que tiene tanto huir, que no sabe qué hacer y se desborda. Entonces, antes de juzgarlo como el niño que no se puede trabajar, que es incontrolable, hay que escuchar. ¿Qué pasó? Hay veces que son cosas sencillas que podemos arreglar. Sonidos, olores, cosas sensoriales que hacen que el cerebro de este pequeño se desborde. Entonces, entender cuáles son las partes de su cerebro que se empiezan o los detonantes que su cerebro hace que se desborde, em, le vamos a poder ayudar entonces a integrarlo. ¿Cómo le hacemos? Pues podemos ayudarles a todo el grupo a conectar, ¿no? ¿Cuál es el sentido que tenemos más desarrollado? ¿Cuáles son las cosas que sí nos gustan? Los olores que nos gustan. Y entonces así nos ayuda también a aterrizar cuando el pequeño empiece a desconectarse, pues porque se sienta sobresaturado de algún estímulo. La cuestión con las neurodivergencias es que los estímulos o más bien el cerebro no procesa los estímulos de igual forma. Entonces nos los distraen a tal grado de hacerlos explotar. Entonces es importante considerar esto y ayudar a ellos a conectarse con su propio cuerpo. Podemos hacer esos tallercitos de que imprimimos su cuerpo y vamos hablando, ¿no? De cómo se va desarrollando esta parte sensorial y entonces vamos detectando, oye, este niño no se pega y no le duele, es hiposensible. Pero si pasa el heladero a 3 cuadras, ya está volteando, ¿no? O hay un perro en la otra esquina y ya está, el perro está ladrando y me distrae, ¿no? Entonces, escucha demasiado. Entonces, eso nos ayuda para entender también que en las situaciones, no sé, por decir, el festival del Día de las Madres, que hay música, que hay un montón de gente, pues se nos va a desbordar, no va a querer bailar. Y entonces podemos integrar unos taponcitos, unos audífonos, ¿no? Y podemos ir ayudándole a conocer su cuerpo y también al grupo a contenerlo. Oiga, Miss, ya no se siente muy bien. Acompáñelo al aula, que se relaje y usted regresa, ¿no? Cosas así. Fíjate que esta parte está bien interesante porque hace unos días platicaba con alguien y me daba el concepto que había escuchado en algún lado, que era que a un pequeño no lo cría una persona, sino lo cría toda una comunidad, ¿no? Y, y si esto lo enlazamos con lo que estamos teniendo todos los maestros, saludos a todos los que están batallando con los nuevos programas, que habla como poner al alumno o al pequeño, a la comunidad al centro, ¿no? O sea, entender todo que el pequeñito no solamente es responsabilidad de nosotros, sino de toda la comunidad. Y lo dices bien tú, o sea, si enteras a tus alumnos y les dices, ¿sabe qué? Está esta situación, lo haces evidente, que también es un tema bien importante porque a veces minimizamos estas cosas, como tú dices, intentando hacer como que no pasan cuando es evidente que algo está sucediendo,
pero también lo, lo hacemos menos como decir, ay, no, pues pobrecito, cuando pudieras decir, de esta manera, enterándonos todos que está esta situación, podemos atenderlo. No solamente es como la herramienta una vez que ya está contenido el pequeño y entender como cuáles son los estímulos que detonan estas cosas. Y en la parte emocional sabemos que también es importante tener muy, muy en claro esto, porque decías, no sabemos si es una situación emocional o realmente es una neurodivergencia, ¿no? O sea, porque a veces los actuales son, pues, similares, ¿no? Sin Mm. ser un especialista, ¿qué características podemos identificar que estén marcadas para decir, ok, no es solamente que hoy tuvo un mal día emocionalmente, sino algo le está pasando dentro de él que no controla? Además, ese es otro tema bien importante, que a veces juzgamos a las personas y pues yo hasta hace unos meses lo entendí, dije, bueno, es que pues, realmente no es algo como que dijo, hoy me voy a portar así con todos, ¿no? Es algo que lo desbordó, como tú dices. Sí, y lo retomas, creo que ahí tienes la idea, pero no la has aterrizado. Exacto. Al final, sí se trata de que se me fue la idea. A ver, repíteme tu pregunta. Eh, Era esta parte, ya hasta se me olvidó a mí también, de los nervios, que era esta parte de cómo identificar que no es una situación emocional lo que le está sucediendo y realmente es algo que lo rebasa y que él no tiene control sobre sí. ok, retomamos entonces. Es esta parte, tú dices, es que cómo sé que no solo es un mal día, es cuando es algo que es casi siempre. O sea, un mal día es un periodo corto de tiempo. En una neurodivergencia no eliges cuándo me la pongo y cuándo me la quito. Claro. Ahora, en una neurodivergencia vamos a ver que hay un retraso del desarrollo en otros aspectos. Pueden tener muy buenos para las matemáticas. Tengo un chico con autismo que es excelente para las fechas, la historia, se la sabe de pie a pa y lo que lea se lo aprende. Pero las matemáticas no se le dan, ¿no? Y entonces dices, pues hay como un desajuste en su procesamiento de información. Hay cosas muy básicas que de plano no entiende y hay otras cosas más especializadas que si yo le digo el 4 de abril del 83 me dice, era martes. Y yo, déjame checo, ¿no? Entonces, vamos a ver estos desfases en algunas partes de su desarrollo, algunas muy retrasadas y otras que pueden estar sobresaliendo, o todas están en desfase, ¿no? Entonces, eso también es importante. Perfecto, entonces es algo que no pasó nada más una vez, sino se repite y sobre todo aquí lo importante sería identificar qué es lo que lo detona, ¿no? Y aquí hay Así es. una pregunta como bien específica porque hace unos días tuvimos la oportunidad de platicar con el maestro Alan, que es de UNCAM, y yo le cuestionaba porque existe esta idea, he escuchado a compañeros maestros decir, es que ese pequeño no debe de estar aquí, debería de estar en un camp, ¿no? Y hay otros que dicen, si lo mandas a un camp, es privarlo de esta educación que los mismos niños se dan entre ellos, ¿no? A entender reglas porque a lo mejor tú como adulto dices, bueno, es que yo no le puedo decir, pero un pequeño está al tú por tú, se podría decir, y le pone límites claros desde donde él los entiende. Desde tu opinión como especialista, me gustaría saber tú qué opinas acerca de esto, o sea, como qué postura, no cuál es la correcta, sino hablando como profesional, ¿cómo lo ves tú? Bueno, eh, fíjate que este tema lo platicamos siempre cada vez que tomamos decisiones con los papás. Efectivamente, es desafortunadamente muy común que las escuelas se están cerrando a acceder a este tipo de condiciones. Se entiende porque no cuentan con las herramientas, se entiende que no saben cómo integrar. Sin embargo, es importante que estos chicos sí estén dentro del sistema educativo. Existen programas como los maestros sombras de la USAER, maestros sombras de las escuelas de educación especial, en donde tú puedes acceder, ¿no? Ir con una carta por parte de la escuela, por parte del psicólogo que lleva el caso, y solicitar a una practicante, un practicante en su caso, y que nos acompañe durante las horas de clase. Yo he visto excelentes resultados y yo como ex maestra sombra de la USAER ahí en mis prácticas hace mucho,
es una intervención muy bonita porque tú estás al lado del maestro, más bien a la par del maestro, en la misma clase, pero tú estás con tu niño. Entonces, hay que recortar, tú corriges postura. Hay que colorear, corriges postura, pones piecitos en su lugar. Empiezas a hacer aquello que el maestro, por llevar el ritmo de la clase, no logra. Y cuando son algunas condiciones más especializadas que el niño no tolera, pues te vas al otro saloncito, te quedas dentro del salón mientras los otros salen y tú sigues trabajando lenguaje, control de impulsos, habilidades personales. Y entonces es padrísimo porque vas viendo cada semana como a la vez que lo están integrando, él va adquiriendo las habilidades, porque también recordemos que el aprendizaje humano tiene mucho que ver con la imitación, con observar a los demás. Entonces, cuando yo veo cómo se comporta mi compañero, yo me quedo sentada. Aún lo hacemos como adultos. Yo voy a una fiesta donde no sé qué hacer y pues veo qué hacen los demás. Bailan, pues bailo. Comen, pues como, ¿no? Y entonces así me siento más a gusto en el ambiente. Es una forma en la que nuestro cerebro va aprendiendo. Y no sé, sí, dime. Te quería comentar algo del punto anterior, de cómo sabemos que no es una cuestión emocional o una neurodivergencia. Si es algo emocional, el niño gana algo. Ok. O sea, la cuestión, un berrinche, un desgaste, un desborde emocional es una cuestión energética muy importante, nos desgasta muchísimo. O sea, enojarme también me desgasta. Entonces, yo no voy a poner, digamos, todo mi esfuerzo en no ganar que me compren mi chicle, que me compren el carrito, que me lleven a la tienda, que al final hay esta parte de manipulación y esta parte de ganancia, jeje, ¿no? Le gané al adulto. En el caso de la escuela, pues me salí de clase, ¿no? No hice el examen, me fui con los chiquitos. En la cuestión de neurodivergencia no gana nada. Simplemente explota en situaciones en donde ya no tiene sentido que lo haga, ¿no? Ese es también un punto importante. Fíjate que, no sé, a lo mejor es idea mía y esta parte me ayudó muchísimo ahorita de la manera que lo que me explicaste, ¿no? Siempre hay algo recompensa tras la acción que estoy haciendo. Y a lo mejor soy muy insistente en esta parte de lo emocional porque no sé si tiene que ver con la pandemia, que supongo que sí, porque hay muchas cosas que todavía están terminando de votar, apenas están terminando de salir, pero ¿cuántos pequeños de los que tú observas y tienes la oportunidad de tratar, realmente existe una neurodivergencia o alguna situación que atender de manera más específica? ¿Y cuánto simplemente es por una situación emocional, cualquiera que ésta sea, ¿no? O sea, o sobreatención o falta de atención o cualquier cosa. ¿Qué porcentaje has tenido la oportunidad? Porque lo platicaba con un maestro con el cual no estoy completamente de acuerdo y él decía, es que ahora todo requiere psicólogo. Ahora a nosotros antes nos decían y un chanclazo te componía, que yo estoy completamente en desacuerdo con eso, pero él tiene esta inclinación a creer que ahora todo lo vemos como algo tratable a través de la psicología o alguna terapia en específico. Y yo creo que no es así, que sí ha aumentado estas por todas las situaciones que suceden. Bueno, tocas varios puntos importantes. Es como cuando, en la época medieval todo lo solucionábamos pues con las sanguijuelas, ¿no? Tiene mucha sangre, póngale sanguijuelas. Gripa, sanguijuelas, dolor de todo, sanguijuelas. Ahorita todo necesita especialistas. Es la panza, vete al gastroenterólogo. Son los pies, pues porque estamos en una época donde efectivamente ha habido muchísimos avances en la ciencia y se ha especializado. Creo que tiene que ver con eso, con que la práctica anterior, aunque se hacía lo posible, no siempre era lo mejor, simplemente pues porque no había la información. Ahora que ya la tenemos, ¿por qué no acceder a ella para mejorar nuestra calidad de vida? Claro que antes había neurodivergencias. O sea, yo recuerdo un compañero en la primaria y cómo la sufrió, y ahora entiendo que era un compañero con autismo. Y no tengo idea de qué fue de él, ¿no? Pero él tuvo que integrarse, tuvo que sacar adelante su escuela, ¿no? Siempre se fue como retrasando en los grados, pero se tienen que enfrentar a retos bien tremendos y entonces aumentamos a la neurodivergencia otras condiciones emocionales que pueden ser terribles. Hay una comorbilidad enorme entre ansiedad,
intentos de suicidio y cualquier tipo de neurodivergencia, precisamente por el sentir que no conecto con nadie. Y al respecto de los porcentajes, la verdad es que al contrario, bueno, no me ha tocado, creo que solo he tenido un caso en el que sospechan de autismo o déficit atencional y al final no tenía nada más que una cuestión, pues sí, de violencia y abuso, ¿no? Ok. Sin embargo, fuera de eso, casi siempre que vienen referidos por las escuelas, por neurólogo, pediatra, pues sí hay una condición que tratar. Híjole, es que, como tú lo dices, es todo un tema también ese de todo lo que está sucediendo acerca de la ansiedad en los pequeños. Y me parece que a veces somos un poco adultocentristas, esta palabra es nueva, me la acabo de Y aprender, porque minimizamos el problema en un pequeño creyendo que, pero y yo lo he escuchado e incluso he de aceptar que yo lo he dicho en otras muchas ocasiones con mis alumnos adolescentes, que decimos, ¿qué problemas puedes tener tú si todavía no eres adulto, no? ¿De qué manera como docente, entendiendo que también los maestros tienen como muchas situaciones que llevan a la escuela, de qué manera puedo tratar con herramientas prácticas situaciones emocionales con mis niños? gracias. Sí, sí, efectivamente hay una tendencia como a creer que aparte yo te voy a explicar el mundo, ¿no? Creo que vale la pena siempre conectar desde la perspectiva de los pequeños. De repente pensamos que como adulto yo le voy a solucionar esto, ¿no? Yo te digo, tú no tienes problemas, ahorita échale ganas y lo logras. Se vale que escuchemos y que conectemos esta parte con ellos. Como te decía, el primer punto es conectar con su cuerpo, que sientan su cuerpo a través de relajaciones, a través de sesiones de estímulos. No sé, mañana vamos a traer unas semillitas, las que tengas en casa, ¿no? Y entonces vamos sintiendo semillas con las manos, con los brazos, con los pies. A esta parte de control corporal nace primero con la conciencia de aquí comienzo y hasta el final de mis pies termino, ¿no? También es una parte que nos ayuda al lenguaje, pero bueno, entonces, primero conectamos con el cuerpo. ¿Cómo son las sensaciones? Siento rechazo, me gusta, me da cosquillas. Después que empezamos a trabajar con la conciencia individual, ya podemos empezar a aterrizar con el otro. ¿Qué me transmite el otro? Esta cuestión de las emociones, que se ha trabajado mucho con lo del monstruo de las emociones y eso, y está muy padre, está bien que lo pongamos, pero los niños nos pueden decir cómo se sienten, pero no saben qué hacen con esa emoción. Yo sé que me está melancólico, pero ¿qué hago con ella? Entonces, la forma más sencilla de trabajar comunicación, eliminar bullying, esta parte emocional, es a través del juego. No quitemos la importancia al juego en la edad de desarrollo de todo el humano. Así, ahora que lo pienso, ¿no? El juego es indispensable en todas nuestras fases. Somos la generación que ya se quitó el mito de que el videojuego es para los niños nada más, ¿no? Que entretenerse es malo. Entonces, vámonos más allá, vámonos a las áreas de secundaria, de primaria, en donde todavía es súper importante jugar, porque solo a través del juego yo logro procesar muchas sensaciones. En el juego, por poner un ejemplo, se vale que yo le dé un toma 4 a mi papá, que mi papá es bien enojón, ¿no? Y nunca me dice nada bonito, pero el día que jugamos le doy un toma 4 y cambio la dinámica y se vale y está bien que yo me ría y mi papá se ríe y ya no me regañó. No, fue algo que nos ayudó a sacar esa tensión, ¿no? Se vale que me alíe a mi compañero con el que nunca me hablo, pero pues estamos ahorita armando una torre gigante, entonces entre los dos le echamos ganas, él sostiene. Entonces, a través del juego vamos sanando muchas cosas y fortaleciendo cosas que nos sirven en clase. Se vale que aterricemos estrategias lúdicas, nos ayudan muchísimo. Y en esta parte, a todos los compañeros de educación física que nos están escuchando, y en mi área, que es mi especialidad, precisamente lo escuché ahorita y dije, que claro, nosotros lo tenemos claro en el momento en el que, a ver, déjalos que jueguen. No, maestro, pero es que no, déjenlos que jueguen, que se desarrollen, que convivan entre ellos. Y esta parte es fundamental, esta parte de morfofuncional, de entender que el movimiento les ayuda. Y lo vemos y lo entendemos porque como maestros sabemos que dices, cánsalos, profe, porque terminando siempre tu clase de educación física llegan
muy tranquilos, pues claro, porque necesitan esa etapa de desfogue. Eh, es una conversación bien bonita y me gusta mucho hacia dónde la estás dirigiendo, pero también sabemos que hay como muchos temas que son difíciles de abordar en poquito tiempo. Sin embargo, me gustaría que las personas y todos los maestros, papás o quienes nos estén escuchando pudieran tener referencias de cómo encontrarte, porque sabemos que además de las especialidades que tienes, también creas contenido donde de manera útil puedes verlo, porque es ahora lo que buscamos, algo útil, rápido y que nos diga todo, ¿no? Y lo abordas de una manera muy padre y me gustaría que pudieran los maestros y todos los que nos escuchan encontrarte. ¿Cómo te podemos encontrar en redes? En redes sociales estoy como mi psicóloga Lore en Instagram o como Cocorilo Neurodesarrollo en Instagram y Facebook. Y esta parte que acabas de decir al final, entender que no solamente es una situación de educación, ¿no? Sino también es una situación de papás y entender como qué responsabilidad nos toca a cada uno. Normalmente en esta parte, casi para cerrar, tenemos como algunas preguntas en específico que nos gustaría Ah, escuchar también desde tu perspectiva, ya para terminar, no te vamos a robar mucho claro, tiempo, claro. te prometo. Y la primera es, ¿hay algo que antes pensabas y que ahora ya no piensas con relación a cómo funcionan las cosas en la actualidad? Bueno, sí, la cuestión de haber sido mamá me conecta mucho más con esta parte de los padres porque de repente juzgamos demasiado duro a los papás de cómo no se dan cuenta, pero como papás de verdad no te das cuenta, o sea, estás viéndolo y no lo quieres ver. Entonces, se vale que como papás también busquemos contención, grupos de papás en las escuelas, acercarnos a la psicóloga de la escuela, a los maestros. Se vale que lo platiquemos, porque como papás sentimos que todo es nuestra culpa. Entonces, es importante que trabajemos a nivel personal como padres y creo que eso ha sido lo que más me ha cambiado mi forma de ver el desarrollo. Hablando de tu etapa escolar, ¿recuerdas cuál fue la que tú más disfrutaste como alumna? El kinder, porque era como tipo Montessori, entonces era súper libre y yo solo recuerdo que me encantaba bolear zapatos y jugar a la cocina, ¿no? O sea, no sé. Antes de despedirnos y hacerte como la pregunta de cierre, ¿podrías repetirnos otra vez tus redes para que las personas las puedan escuchar? Claro que sí. Me pueden encontrar en Instagram y Facebook como mi psicóloga Lore, separado conjunto, o en Cocorilo-Neurodesarrollo o Cocorilo Neurodesarrollo Infantil en Facebook. Nos pueden mandar mensajes, sobre todo a través de Instagram, los estaremos leyendo para hablar sobre temas, dudas. La idea es hacer en vivos de vez en cuando, cada 15 días más o menos, para que vayamos trabajando estas partes, estas dudas que ustedes nos mandan. Pues ahí está, y esta es la pregunta con la que cerramos siempre el programa y me gustaría escuchar tu opinión. Para ti, educación es, Amar, es conectar, es saber que el otro es uno como yo, pero en otro momento, porque yo sigo aprendiendo, ¿no? No termino de aprender y es súper bonito que cada uno de nuestros niños nos van enseñando algo a nosotros. pues ahí está. Lore, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de platicar con nosotros. Sabemos que hay seguramente, y ojalá que sea así, si ustedes presionan en esta parte de hacer que el contenido crezca y van y preguntan, pues probablemente podamos tener otra vez a Lore y preguntarle mucho más cosas Creo que y sí. que nos ayude a entender un poco de lo mucho que estamos en ocasiones carentes de esta parte, por la circunstancia que sea, porque no nos capacitamos o porque no existe la capacitación o no está el área para poderlos atender. Y recuerden que estas conversaciones no tienen la intención de cambiar la forma en la que tú ves la educación, al contrario, simplemente es enriquecerla. Y pues nada, este capítulo lo van a poder escuchar en Apple Podcast y en Spotify, van a poder ver nuestros clips en Facebook. Y Lore, algo que les quieras decir a todos los que nos están escuchando antes de irnos. Pues no pierdan la esperanza. Al final nosotros como maestros somos quienes vamos sembrando esperanza y conciencia en las nuevas generaciones. Y es increíble el trabajo que hicieron durante la pandemia. Créanme que como papás y como especialistas se los agradecemos muchísimo. Sé que es un trabajo muy cansado, pero también es un trabajo que te llena muchísimo. No pierdan la esperanza porque al final eso es lo que nos hace que todos los días nos levantemos
y tratemos de ser la mejor versión. Pues ahí está, compañeros, muchísimas gracias. Si ya llegaron hasta el final de esta conversación, piquen el me gusta y compartan, que nada les cuesta. Y Lore, muchísimas gracias. Esperamos poder a platicar contigo en otra ocasión Claro que sí. y poder tocar estos temas muy interesantes. Gracias a ti, muchas gracias por la invitación. Un saludo, que estés bien. Igualmente, nos vemos, bye.